Que el Señor les bendiga, hermanas, hermanos. Siéntanse en confianza de estar aquí en la casa del Señor, que es su casa también, casa de oración y casa del Señor. Está desinfectado el piso, las sillas, está desinfectado y les han recibido también con gel, espero que así haya sido. Y siéntase usted en confianza. Estamos tratando que usted aquí pueda estar seguro, pueda estar segura. Estamos tratando que no sufra ningún riesgo de contagio. Están los tapetes con la sustancia para desinfectar la suela de sus zapatos. Hay una jerga, hay un tapete para que usted seque ahí sus zapatos y no se vaya a resbalar. Así pues, siéntase con esa confianza. Y por otro lado, yo le felicito. Tenemos que ser congruentes, creo yo, ¿verdad? Y a veces somos bien incongruentes. Hay hermanos que les digo, hermanos, venga por lo menos a un culto por teléfono, ¿verdad? Venga por lo menos a la reunión de varones, venga por lo menos a las damas. Y me dicen, no, pero es que hay peligro del contagio. Sí, es cierto, hay peligro. Entonces yo les digo, ¿ya estás trabajando? Ya, dice, tengo que trabajar. Ah, bueno. ¿Va a comprar al súper o alguna tienda? ¿Va a comprar la carne, el huevito, las tortillas? Pues sí, dice, hay que comer. Entonces no podemos ser incongruentes, ¿verdad? Si va al trabajo y se arriesga, puede venir al templo a adorar a Dios. Amén. Si va al súper o a la tienda o a la carnicería o a la parnicería o a la tortillería o a la repostería, puede venir al templo para alabar a Dios. Entonces no podemos ser incongruentes. No podemos ser incongruentes. Así que si vamos allá, podemos venir acá. ¿Podríamos decir amén a eso? ¿Podríamos decir que así sea? ¿Podría usted decir estoy de acuerdo a eso? ¿No? ¿O no le gustó? ¿No le gustó? Bueno, quiera el Señor hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Vamos entonces, en esta mañana, también siga recordando en sus oraciones a hermanos nuestros de Roca que han sido infectados, una nueva familia, dos nuevas familias de la iglesia tienen ya la enfermedad. No saben si en el trabajo, no saben si en la calle, no saben dónde lo adquirieron. Entonces, oremos por ellos y confiemos en el Señor. Y hoy dígale, Señor, gracias. Dígale, gracias, Señor. Estoy sano, estoy libre, me has cuidado, me has protegido. Reconózcalo, expréselo al Señor. Que con su voz audible dígaselo, gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre. Y de veras, hermanos, es una bendición. Pero recordémoslos en oración, cada vez que usted pueda, cada vez que usted se acuerde, ore por ellos. Oremos por el hermano Luis Vargas, por ejemplo. Ayer hablé con él. Él tiene la esperanza que no. Yo tengo la esperanza que no. Yo tengo
fe y esperanza que no, él también, pero se siente mal, hermano Luis Vargas. Esperemos en Dios, ¿verdad? Que no sea. Y si es, que habrá victoria en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que habrá victoria en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, Padre, no podemos dejar de decir lo que tú has hecho y estás haciendo por nosotros. Gracias. Gracias, Señor. En esta mañana, Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro entendimiento, danos palabra tuya, que el Espíritu Santo bendiga este momento de reflexión, de contacto con tu palabra, y que ésta venga a ser buena para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti una vez más al hermano Vargas, a su pequeño Luis David, a su esposa Gelmi. Señor, permite que él no tenga el contagio, que él esté bien. Gracias porque ya tiene medicamentos, gracias porque ya fue al doctor, y seguimos orando por los hermanos y las hermanas que tienen, Señor, este contagio. Por la hermana Boigas estamos intercediendo, por la hermana Ana Luisa, Señor, ten misericordia, y de toda la familia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por la familia, Señor Morales Cortázar, también intercedemos, y por todos aquellos, Padre, que hoy se sienten con esa enfermedad, con esa preocupación, con esos pensamientos, pero Señor, que tengan esperanza y que tengan fe, que tú les darás la victoria para tu honra, para tu gloria y para testimonio de los incrédulos. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Búsquelo en su Biblia, trate de leerlo de la Biblia, y vamos a pensar, vamos a reflexionar sobre fe en tiempos de crisis. Fe en tiempo de crisis. Ese es el tema del mensaje que Dios nos ha dado para ustedes en esta mañana, después de mucho tiempo de oración, de estudio, de pedirle a Dios una palabra para ustedes. El versículo 1 dice, texto que usted debe de saber de memoria, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor dice que fe es el pleno conocimiento de lo que no se puede físicamente, y que por lo tanto
La fe es la certeza, es la convicción, es la seguridad. Lo repito, fe es el pleno conocimiento de lo que no se puede ver físicamente. Por lo tanto, fe es la certeza, es la convicción, es la seguridad. Eso, ese sentir, ese pensar, esa actitud es la que quiere el Espíritu Santo que nosotros tengamos. Amén. Quiero que vean, por favor, en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19, por favor. Dice de esta manera: aunque la higuera no florezca, mira lo que dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice, no importa, dice el versículo 18, yo, dijo Habacuc, me alegraré en Jehová. Gloria al Señor. Mire, mire qué tremendo. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Parecía que todo estaba perdido, pero él dice, el Dios de mi salvación. Porque Jehová el Señor, ¿qué? Es mi fortaleza. Es mi fortaleza. ¿Cómo ve Habacuc la fe? Mire, Habacuc ve a la fe como la cualidad que supera, todas las contingencias sociales, económicas, naturales. Aunque colapse el sistema productivo, que es lo que está mencionando aquí, aunque colapse el sistema productivo, aunque no haya, la higuera no florezca, las vides no haya fruto, falta el producto del olivo, los labrados, el campo, no den para el mantenimiento, las ovejas, las vacas, no haya carne, no haya leche, no haya, los derivados sean quitadas, no hayan vacas en los corrales. Mire, aunque colapse el sistema productivo, aunque se derrumbe el sistema económico, aunque se derrumbe el sistema financiero, aunque se derrumbe el sistema industrial, aunque se derrumbe el sistema comercial, aunque se derrumbe el sistema agrario, aunque se derrumbe el sistema pecuario, la confianza en Dios se manifiesta de una manera inamovible. Esa fe quiere Dios que usted tenga y yo tenga. Por eso el tema, fe en tiempo de crisis. Lea otra vez conmigo Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas, y no haya vacas, con todo, con todo dice, yo me alegraré en Jehová
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Fe en tiempo de crisis. La fe siempre tiene su base en lo que es firme. La fe siempre tiene su base en lo que es firme, señoras, señores. La fe siempre tiene su base en lo que es inamovible. La fe siempre tiene su base en lo que es duradero. Y lo único firme, lo único duradero es Dios y su palabra bendita. Cristo dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Yo espero que usted hoy salga con el reto. Yo espero que usted hoy salga con el desafío de tener una fe como la de Habacuc, como la de Hebreos 11. A mí me da mucha tristeza cuando hablo con alguien, cómo se siente, muy mal. ¿Cómo está su esperanza? No hay esperanza. ¿Cómo que no hay esperanza? Y ese es el problema. Ese es el problema. Ahora mire, no es la fe, y quiero que pongan atención, no se distraiga, no es la fe basada en los sentimientos. No es una fe basada en los sentimientos. Hay hermanas que luego dicen, no sentí nada en el culto. Una fe basada en sentimientos. O lo contrario, ¿verdad? Hoy estuvo precioso el culto, hoy me sentí bien en el culto. Fe basada en sentimientos. No es una fe basada en sentimientos. ¿Me está entendiendo? No es una fe basada en presentimientos, tampoco. No es una fe basada en lo imaginario, en lo que usted supone, no. La fe de los sentimientos, la fe de las emociones, esa no le sirve para tiempos de crisis. Por eso el hermano, la hermana se derrumba, se angustia, se deprime, se enferma más. Porque tiene una fe basada en sentimiento, lo que siente, lo que supone. Es la fe basada en convicciones profundas en Dios y en su palabra. Hermanos, la fe de los sentidos, la fe de los sentidos no tiene firmeza. La fe de los sentidos no es firme. Hoy siente, mañana no siente. Hoy siente, al rato no siente. La fe de los sentidos no tiene firmeza. Esa firmeza que se necesita en esas épocas, en esos tiempos serios de tensión, de prueba, de angustia, de tanto personales, ¿verdad?, como colectivos. Muchos cristianos dicen, siento que el Señor quiere. Otros dicen, siento que debo hacer tal cosa o no debo hacer tal cosa. La fe de los sentidos, o la fe de los presentimientos, o la fe imaginaria, o la fe de los sentimientos, o la fe de las emociones. Esa fe no le sirve
para enfrentar o para afrontar tiempos de crisis como las que ha generado esta pandemia, que ha venido a cambiar el mundo. Fíjense lo que nos ha dicho el gobierno, lo que nos han dicho los entendidos, lo que nos han dicho los científicos. Dice que va a haber un nuevo sistema, ¿verdad? Una nueva normalidad. Aquella normalidad que usted conoció, allá va a quedar. Lo normal va a ser que ahora ande usted con tu cubrebocas. Lo normal va a ser que no se dé un abrazo. Lo normal va a ser evitar la distancia social. Y muchas cosas más. Muchas cosas más. Los creyentes, inclusive los creyentes, nos referimos a la fe en varios sentidos, en varias formas. Por ejemplo, fe como un sistema de doctrina. Hablamos de fe como un sistema de doctrina. Hablamos de fe como un sistema de credo. No sé cuántos recuerdan, no lo hemos hecho últimamente, en los últimos años no lo hemos hecho, pero de repente en el orden del culto teníamos, vamos a afirmar nuestra fe. ¿Cómo? Vamos a repetir el credo de los apóstoles. Y nos poníamos de pie y el director o la directora del culto empezaba, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Escuela dominical enseñaban a los niños el credo como un sistema de doctrina, como un sistema de credo. Esa fe, esa no le sirve para los tiempos de crisis. Hablamos de fe, los cristianos hablamos de fe también como una confesión de fe o como una declaración de fe. También nos referimos a la fe como identificación de un grupo. Como identificación de un grupo. Se habla, por ejemplo, la fe católica. ¿Han oído? La fe católica. O la fe evangélica. O la fe cristiana. O la fe luterana. O la fe reformada. O la fe. Y la lista es larga. Fe como identificación con un grupo. Esa fe no le sirve para los tiempos de crisis. También hablamos de fe como expresión de nuestra espiritualidad. Y entonces decimos, yo tengo fe. Yo tengo fe. Como una expresión de mi espiritualidad. Yo tengo una fe profunda. Y la Biblia habla de poca fe, de mucha fe, de fe sencilla, de fe completa. Cristo dijo, hombres de poca fe. A una mujer le dijo, mujer, grande es tu fe. Entonces, hermanos, hermanas, la fe para tiempos de crisis se define como fe como un estilo de vida
sobrenatural. Fe como un estilo de vida sobrenatural. Mire, hemos recibido de parte de Dios fe. Hemos recibido esperanza. Hemos recibido dones. Y como creyentes debiéramos conocer las características de la fe sobrenatural para poder vivir de acuerdo a ella. No podemos vivir esa fe independientemente de Cristo. No podemos vivir esa fe independientemente del Espíritu Santo. No podemos obedecer a Cristo ni permanecer en Cristo si no permanecemos en comunión todos los días con el Señor Jesucristo. Jesucristo dice, Juan 15, 4 al 7, dice el Señor, permanezcan en mí. Eso dice el Señor, permanezcan en mí. Entonces, dice Cristo, yo voy a permanecer en vosotros. Así como el pámpano, así como una rama de un árbol no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece unida al tronco, al árbol. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Número 1, para tener esta fe sobrenatural, tenemos que tener una relación. Permanecer en Cristo Jesús, en su voluntad, en sus principios, obedeciéndole. Y sigue diciendo el versículo siguiente, yo soy la vid, dice, vosotros sois los pámpanos. Yo soy el tronco, yo soy el árbol, dice, vosotros ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece, mire, el que en mí no permanece, el que no permanece en Cristo, ¿qué va a pasar? Será echado fuera como pámpano, como una rama que se seca, la recogen, la barren, la echan en el fuego y se quema. Dios tiene límites y este pasaje es claro. Si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Esta fe nos ayuda a entender que Dios tiene el control de cada situación, que Dios es el Señor de la historia. Es la certeza que Dios está obrando aún en medio de la muerte, de la tragedia o del caos, aún en medio de esta pandemia y de esta crisis. Por esa fe, el cristiano sabe que aunque sus fuerzas sean pocas, fuerzas físicas, fuerzas emocionales, sean pocas, Dios le ayuda y que la crisis va a pasar y que Dios le va a sostener para pasar esa crisis. Por esa fe
El creyente encuentra fortaleza aún en medio de la debilidad. Aún en medio de la debilidad, aunque se sienta débil, aunque se sienta abrumado, aunque se sienta cansado de la situación, aunque se sienta, va a encontrar fortaleza aún en medio de esa debilidad. Va a tener esperanza aún en medio del pesimismo. Dice la palabra que hoy permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza van juntas. El siguiente mensaje les voy a explicar. Y una persona sin esperanza, y estamos hablando de la esperanza bíblica, de la esperanza que Dios habla, no de la esperanza del mundo. Entonces, aunque el creyente encuentra fortaleza en medio de su debilidad, encuentra esperanza en medio del pesimismo. Pablo dice, Romanos 5:4, dice la Escritura, que la paciencia trae prueba. Y la prueba, dice, debe de darnos esperanza. Pero ¿cuántos creyentes en la prueba pierden la esperanza? Una persona me decía, pastor, ¿qué más puedo esperar? No tengo trabajo, no tengo ingresos económicos, ahora ya estoy enfermo. Dígame, dice, ¿qué puedo esperar? Y la lógica, ¿verdad? Te dice, pues sí, tienes razón. La palabra dice que la paciencia prueba, que la prueba esperanza. Bíblicamente hablando, esperanza, esperanza, esperanza en medio del pesimismo. Y la esperanza nos debe mover hacia adelante. La esperanza nos dice que hay un Dios todopoderoso. La esperanza nos dice que hay una eternidad esperándonos. Y la esperanza cristiana tiene que ser más fuerte en el creyente que el temor o las circunstancias que esté viviendo. Amén, hermanos. Espero me estén entendiendo. Esto es muy importante porque a mí me da tristeza hablar con hermanos que yo los conceptuaba crecidos, maduros, y de repente verlos así. Santiago 1, 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Sabiendo, qué interesante, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, esa fe dice mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
Pero esa fe, dice, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra. Así está su fe. Si el Señor viniera, lo va a encontrar así. Vean ustedes cómo Santiago y cómo Pedro hacen ver la importancia de la fe. Entonces, en medio de la crisis, en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones muy feas, ¿qué dice Dios? Vea, por ejemplo, Ezequiel 18 y versículo 32. Ezequiel 18, 32. Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Y cómo termina el versículo? Conviértanse pues para que vivan. Esta pandemia, esta crisis que está padeciendo la humanidad, hermanos, debe motivarnos, no desanimarnos, motivarnos a mantener nuestra fe en alto. Sin ningún tipo de claudicación, sin desconfiar de nuestro Dios, sin perder. No debemos perder la expectativa cristiana, que Él es el Señor. Y como dice Ezequiel, Él no quiere la muerte del que está muriendo en sus ilusiones, del que está muriendo en sus esperanzas, del que está muriendo en la fe, del que está muriendo físicamente, del que está muriendo espiritualmente. No. Y pregunta, ¿por qué moriréis? Y termina diciendo, convertíos pues, conviértanse a la palabra, conviértanse a estos principios para que vivan. Entonces, hermanos, esta crisis, esta prueba, debe robustecernos en la fe, no achicopalarnos, no mermarnos, no decepcionarnos, no desilusionarnos, no deprimirnos. Esto debe robustecernos en la fe, debe agigantarnos, debe impulsarnos a ser hombres y mujeres de una fe sobrenatural, a ser hombres y mujeres a dirigir nuestra fe a lo verdaderamente esencial. Y yo creo que estos son algunos de los retos que la crisis nos está haciendo, nos está planteando como cristianos. Y por supuesto al mundo también, a la gente del mundo también. Otro reto, y con esto termino, es que también plantea la fe en esta época de crisis
está relacionado con la comprensión de los tiempos. Y es imprescindible que usted y yo como cristianos comprendamos, entendamos la situación que vive la humanidad y la responsabilidad que nos compete a los cristianos que supuestamente conocen la palabra, que supuestamente entienden la palabra, que supuestamente creen y se dirigen por la palabra. Entonces, Moisés oraba, por ejemplo, Salmo 90, 12. Mire la oración de Moisés. Este es un salmo de Moisés. Moisés decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, esta mañana les animo para que le pidamos a Dios que nos ayude a desarrollar una fe sobrenatural. No una fe, como ya dijimos, como ya vimos, no una fe de grupo, no una fe como identificación de un grupo, una fe sobrenatural. Y esa fe vimos que viene por la relación que usted tenga y yo tenga con nuestro Señor Jesucristo. Así que dígale, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a desarrollar mi fe. Y acuérdese que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tiene la oportunidad de un estudio bíblico, no lo desprecie. Si tiene la oportunidad de oír palabra, no la deseche, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que pidámosle a Dios en oración, antes de irnos y también cuando ya esté en casa, que usted llegue a tener esa fe de la que hoy hemos hablado. Oremos, si gusta ponerse de pie, si puede ponerse de pie, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la enseñanza y por el mensaje de tu santa y bendita palabra. Señor, ayúdanos a tener una fe basada en lo que es firme. Ayúdanos a tener una fe basada en lo que es inamovible. Ayúdanos a tener una fe basada en lo que es duradero. Y solamente tú vives por los siglos de los siglos. Y tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener esa fe que tenía Habacuc. A tener una fe con convicciones profundas en ti y en tu palabra. No una fe de sentidos. Bendice a tu pueblo, confirma tu palabra en ellos. No a tener una fe imaginaria, no a tener una fe de sentidos, no a tener una fe de presentimientos o de sentimientos o de emociones. Que tengamos una fe apta para afrontar los retos
de la crisis que hoy se vive, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, llévales con tu gracia, llévales con tu bendición, llévales con tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Señor les guarde, hermanos. Señor les bendiga. Confíen en el Señor. Créanle al Señor. Él nos va a dar la victoria. Denles aplauso al Señor en gratitud.